Bueno, miren chicos, la vaina más o menos es así. Este, oye, eh, la certeza absoluta es imposible ya. Es imposible tener la certeza absoluta de algo, ya. Eso es lo que nos ha enseñado la ciencia, ya. Y las matemáticas, o sea, por más que uno intente llegar a medir un fenómeno en su máxima expresión de 100% de certeza, te topas con que es imposible. ¿En qué sentido es imposible? Es como existen infinitas opciones en lo que algo puede hacer, porque existen infinitas opciones. Solamente, o sea, todo lo que puede ser es infinito. Entonces, llegar a la certeza absoluta de un fenómeno implicaría que tú sepas todas las posibles combinaciones de eso que va a suceder ya, y todas las posibles combinaciones de lo que sea son infinitas prácticamente. O sea, todo lo que sea físico real ya, la posición de un elemento en el espacio, tendría que considerar la posición de un 100% de certeza de la posición de una partícula subatómica dentro de un espacio de un espacio subatómico, ¿sí me entiendes? O sea, en un mapa infinito de eso, o sea, y saber la certeza exacta de eso sin tú saber qué es lo que es. O sea, entonces te encuentras con esa paradoja ya, te encuentras con esa paradoja de que primero sabes y luego tienes que saber por qué sabes, ¿ya? Entonces, nada, así es la vida. Primero sabes y después te toca saber por qué es que sabes lo que sabes. Porque todo lo que sabes te viene a la mente ya, desde que naciste. Entonces, por ahí dicen que no, entonces la única certeza absoluta es eso que estoy pensando y tal, porque eso lo dirían algunas personas, algunos filósofos, ¿sí me entiendes? Como que ya tú sabes lo que sabes, y eso es indudable. Ya, o sea, es indudable el hecho de que tú sabes. Lo que sabes, todo es dudable. Lo que es indudable es el hecho de que sabes que tú sabes. Entonces algunos decían, por ejemplo, y que entonces el pensamiento más real que existe es el pensamiento crítico. ¿Cómo así que el pensamiento más real que existe es el pensamiento crítico? Sí, porque para saber que tú no sabes, o sea, para saber que tú eres, primero el ejercicio que estás haciendo es el ejercicio de dudar, ya, porque quieres saber que algo, ¿sí me entiendes? Entonces ya con el mismo hecho de dudar, tú sabes muchas cosas, pero no sabes por qué las sabes, pero las puedes dudar, ya. Entonces critico, luego pienso, luego existo, ya, ¿sí me entiendes? Primero soy capaz de criticar el ser. Luego de que soy capaz de criticar al ser, es necesario que la capacidad de crítica, que es algo, sea posible. Por lo tanto, estoy criticando al todo, entonces es posible porque yo soy. Entonces, como yo soy, ya, el que critica, el sujeto que critica, entonces yo soy verdad, indudable. A eso es lo que se refería algunos filósofos ya. Descartes ya. Pero eso, digamos, como que no es tan así ya, porque es muy blanco y negro. Es cierto que no podemos, o sea, todo lo que es conocido puede ser dudado, pero hay unas cosas que tienen más o menos probabilidad de duda, ¿sí me entiendes? O sea, es cierto que para muchos eventos que van a suceder hay un margen de error, hay un margen de probabilidad de que sucedan o no sucedan. Entonces, así es como se hacen las matemáticas, así es como se hace la ciencia, la estadística. Entonces, el estudio de esas probabilidades de forma estadística refieren a que en el orden de las cosas también existe el mundo de las posibilidades, ¿ya? Las posibilidades que se van a actualizar, ¿ya? Entonces, dentro de lo posible tenemos el mundo de las posibilidades, ¿ya? Y el mundo de las posibilidades implica que es posible algo,
en cierta proporción, o sea, en cierta medida. Entonces, si eres capaz de criticar, es porque hay un aparato ahí detrás de lo que está dudando, ¿sí me entiendes? Entonces, la relación que tú tienes con tu cuerpo es de arriba abajo y de abajo arriba, ya, o sea, no te puedes deshacer del hecho de la materia, ni tampoco te puedes deshacer del hecho de la información, ya, o sea, la información como categoría que está más divorciada de la realidad, pero no 100% divorciada, ¿ya? O sea, es la emergencia de la conciencia, por decirlo de alguna forma, es la emergencia de la conciencia de lo que eres, de que sabes que eres sujeto a través de la sensibilidad interna, ¿ya? No solo de la sensibilidad externa, sino de la sensibilidad interna. Ya por lo menos eres una cosa que identifica que es algo y no es el resto de cosas, ¿ya? Que, por ejemplo, una molécula actúa como una piedra, ¿ya? Está ahí, ya, en ese nivel. Una molécula está ahí como una piedra, pero una célula no actúa como una molécula, ¿ya? Existen muchos materiales en el mundo. Todos esos materiales están conformados por moléculas, y unas moléculas, cada molécula tiene su virtud, cada molécula tiene su composición atómica, y bueno, ellas actúan en total concordancia y pasividad en el sentido de que están ahí ejerciendo su virtud, y cuando se tropiezan con otras virtudes de otros materiales, se generan resultados muy consistentes. O sea, cada vez que se hacen esos experimentos, los experimentos son consistentes ya. Entonces, en cambio, un fenómeno como por ejemplo los seres sociales o los seres vivos, las células, ya son cosas que no se pueden explicar por sí mismas, ya nada más con el movimiento de la materia inerte, sino que ya te tienes que meter a pensar en las propias reglas de ese sistema para sostenerse, ¿ya? Entonces tenemos muchos sistemas que se sostienen a sí mismos, y obviamente el sistema que más se sostiene a sí mismo es el de los seres vivos, de los seres autosensibles, de los seres autopoyéticos, ¿ya? O sea, autopoyéticos es que nosotros somos los seres que nos retroalimentamos a través de nuestra autosensibilidad. Entonces, señores, el cuerpo y la materia y la conciencia y la información son muy análogas en sí mismas, son análogas en sí mismas, ¿ya? El mundo de las cosas y el mundo de nuestra mente es análoga, y podemos aprender mucho del mundo de nuestra mente y de nuestro comportamiento a través de esa forma análoga, ¿ya? Entonces, ahí está el ser, que tiene que ser necesariamente real, porque para tú poder criticar debes tener una perspectiva. Entonces ahí viene mucho el hombre dialéctico histórico y el hombre dialéctico materialista, ¿ya? Y en fin, ahí están todos los hombres dialécticos, estos dialécticos, aquellos, o sea, todos los dialécticos, prácticamente todas las obras dialécticas, todas las disciplinas dialécticas tienen esta composición. Pero esta composición se tiene que trascender a sí misma ya, o sea, listo, ya sabemos que existe el antagonismo entre dos virtudes, y ese antagonismo genera una síntesis, y esa síntesis es un nuevo antagonismo, y entonces se desarrolla y progresa la materia y todo lo que es el espíritu de la historia, o yo qué sé, de las clases de
ahora que las razas, los sexos, bueno, en fin, o sea, tú coges cualquier virtud y métela en la matriz dialéctica y entonces tienes ahí todas tus dialécticas, todas tus formas de pensamiento dialéctico que son infinitos realmente. Entonces, no vale la pena mucho, digamos, como que ahondar más de lo necesario en cada dialéctica, sino en su justa medida y muy contextualizado. ¿Por qué? Porque precisamente si crees que nada más lo tuyo es lo real, porque es que lo tuyo es hecho a tu voluntad solamente, o sea, solamente tú ejerces tu voluntad sobre lo tuyo, eso es muy raro, muy individualista al extremo, ya tampoco es tan así, ¿sí me entiendes? Porque si es bien es verdad lo que nos hace pensar, también es verdad aquello que nos conecta entre todos nosotros. Nada más, por ejemplo, mira el lenguaje. Tú hablas y el español tú no lo inventaste. Y sin embargo lo estás entendiendo y lo hablas todos los días. ¿Ya? Y lo piensas. Y te piensas a ti mismo en español. Y el español tú no lo hiciste, no fue a tu voluntad. ¿Ya? No, pero lo voy a recuperar. O sea, si te vas a tener que recuperar infinito, hasta la infinidad. Es una tontería. ¿Ya? Más bien tenemos que aprovechar de la naturaleza de nuestras propias virtudes y arrancar de ahí, ¿ya? Desde nuestras virtudes y ver cómo esas virtudes las podemos actualizar, las podemos realmente hacer una realidad. Entonces es muy fácil criticar porque es que la crítica puede venir de infinitos puntos. Pero la defensa de algo real solamente puede venir de un solo punto, y la ciencia nos ha mostrado que esos solos puntos existen, son reales, tienen capacidad predictiva, ¿ya? Obviamente no tienen capacidad profética, ya, porque lo profético es lo que va a suceder porque va a suceder ya. Eso es lo profético, o sea, ese es el reino de lo profético, de poder decir qué es lo que va a suceder, como lo que va a suceder, o sea, tienes en cuenta tantas cosas en tu predicción, tienes en cuenta tanta información general en tu predicción, que eres capaz de hacer una profecía, pero es muy extraña, es muy abstracta, pero es un patrón abstracto y puede que se vuelva una realidad. Y eso es algo que o sea, la ciencia vive de eso. Vive de patrones abstractos, sacando patrones abstractos uno tras otro, para poder predecir algo, ya sea la venta de algo, ya sea la economía, ya sea la medicina, ya sea la ingeniería, todas las técnicas que nosotros utilizamos para hacer y existir, que necesitan de eso. En fin, a lo que me refiero es que ya sabemos que la crítica, si bien es necesaria, está subordinada a la afirmación. La crítica está subordinada a la afirmación. Entonces, la gente por eso ahora anda con el cuento de manifestar, pero tienen que entender que la manifestación no es que yo genero la manifestación, sino que hay algo en relación conmigo que me permite a mí actualizar ciertas posibilidades, ¿ya? Por ejemplo, manifiesto que voy a manejar el carro y lo estoy manejando. ¿Sí me entiendes? O sea, yo puedo decir algo que va a suceder y puede ser así, o puedo decir mañana me voy a hacer multitrillonario, voy a ser el primer multitrillonario del mundo mañana, ¿ya? Entonces, no, hay muy pocas probabilidades de que eso sea así, por más que quieras que sea, ¿ya? Entonces, el truco no está en eso, porque entonces no, el truco es cómo saber manifestar, ¿ya? ¿Por qué? Porque mira cómo lo hicimos con la tecnología. Con la tecnología manifestamos la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿sí me entiendes? ¿Ya? Entonces con la inteligencia artificial nosotros podemos hacer, no sé, más cosas abstractas de esas que la gente hace en su vida, ¿ya? ¿Sí me entiendes? Entonces, mano, tú mismo lo estás diciendo, ¿sí me entiendes? O sea, la manifestación de cosas abstractas en la vida dependen del contenido a ser abstraído, ya, ¿sí me entiendes? Y no lo tienes tú, y es infinito. Y saber entonces el momento y lo que tienes que hacer exactamente 100% y a rajatabla, sabes que es imposible, ¿ya? Y entonces por eso existían conceptos como la fe,
Antes existían conceptos como la fe, porque antes la gente sabía, era más consciente de su ignorancia, porque sabía más cosas, porque le dolía más no saber que saber, ¿ya? Y entonces la gente pues confiaba en el saber, confiaba en lo que pensaban, confiaban en lo que sentían, ¿ya? Y ya ahí estás manifestando una fe de que algo va a hacer más allá, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque estás actuando con certeza, o sea, estás haciendo cosas con certeza, entre comillas. Estás haciendo cosas con certezas que no son 100% certeras. Estás haciendo cosas como si fueran 100% certeras y no son 100% certeras, porque es imposible saber todo con 100% de certeza. Porque necesitarías con certeza saber la posición de todo lo que existe y hacia dónde se dirigirían, ¿ya? Y entonces tú solamente puedes hacer eso hasta niveles demasiado macro, ¿ya? ¿Sí me entiendes? O sea, tú puedes saber, por ejemplo, que tú puedes tener un accidente y puedes morir en un accidente, ¿ya? Y eso es muy abstracto. O sea, el hecho de morir, el hecho de un accidente, todas esas cosas tienen mucha información. Piénsalo, morir en un accidente. ¿Qué implica morir en un accidente? Significa la posibilidad de que morir sea algo real, o sea que lo que es real es vivir. ¿Ah? Implica eso. Y todo lo que implica la vida. Bueno, entonces voy a morir. Voy a morir significa que estás vivo. Y en un accidente significa que existen infinitas posibilidades, y en una de esas posibilidades, en un accidente mueres. Ya, o sea, y es algo muy concreto. Morir en un accidente es algo muy concreto. Es muy concreto. Entonces, el simple hecho de una concreción, o sea, de algo obvio, tan simple como morir en un accidente, que es algo que sucede demasiado en la vida real, como un hecho de esos depende de la profundidad del contenido de lo que puede ser la vida y lo que puede ser un accidente. Y entonces ahí nos damos cuenta que estamos conectados, o sea que esta realidad es imposible que no sea, es, no puedes dudar de ella. En general es, en la que más puedes abarcar es lo que es, lo más abstracto, o sea, lo más, es aquello que en lo que al decirlo metes más posibilidades dentro de eso, o sea, es el todo, es. Y a eso antes le tenían nombres del cosmos. Bueno, el cosmos es uno que yo recuerdo mucho. El universo, o sea, un solo verso. El todo, creo que le decían el Dao también. En fin, hay muchas maneras de llamar al ser, hay muchas maneras de llamar a Dios también. Y todas esas maneras de invocarlo son muy, muy generales, muy abstractas, son infinitamente gigantes que entiendo por qué muchos, por ejemplo, muchos ateos dudan de eso. O sea, y entiendo por qué, o sea, es algo imposible. O sea, la certeza absoluta es imposible, sin embargo las cosas son. Y para ellos entonces solamente existirían ¿qué? Las probabilidades. ¿Las probabilidades de qué? Las probabilidades de que algo va a suceder, o sea, algo va a suceder. O sea, de repente no es que no vaya a suceder nada, o sea, todo se borra de un día para otro. No, de un día para otro no, de un instante a otro. De un momento blanco a otro. No. Eso no pasa. Sin embargo, las cosas van a pasar y nunca vas a tener 100% de certeza de eso. Puedes tener certeza de que estás dudando, pero ya la duda
te lleva a la paradoja de que para poder plantearte una duda debe haber mucho contenido previo a la duda. Entonces, ese contenido previo también es real porque es lo que genera la duda, pero no tengo 100% de certeza de nada dentro de ese contenido previo porque todo es, ¿qué? Relativo, lo dicen así, en el sentido de que relativo a qué también, ¿sí me entienden? O sea, todo es relativo a la realidad, a eso, o sea, es inescapable, es inescapable. Entonces, eso que es ese mundo de posibilidades de actualización y que son materia y que son pensamiento, eh, están conectados, están conectados. Y aquí es donde hay un término que le dicen la realización de la relevancia, o sea, en el momento, el punto en el que lo que no es certero, en el punto en el que la probabilidad se hace una realidad, es porque, sobre todo en los seres vivos autopoéticos como nosotros, es porque nosotros nos estamos autogestionando internamente. Entonces, como nosotros estamos gestionando auto internamente, somos una especie de sistema muy específico. Somos un sistema que se retroalimenta a sí mismo y se quiere, por alguna razón, desea sostener desea sostener sus patrones en el tiempo e inclusive trasciende su misma materia, dispone de la materia ya como el alimento, dispone del aire, del oxígeno, dispone del agua, ya, pero todo eso va y viene, va y viene. Sin embargo, nos compone, pero cambia cuando tomas agua, cuando respiras, ¿sí me entiendes? No tienes el mismo aire en los pulmones, no tienes el mismo oxígeno en tu sangre, no tienes la misma azúcar que comiste, ¿sí me entiendes? Tú ya la eliminaste, tú ya la quemaste y necesita ingerir más, nutrirse más. Entonces ese ser que se nutre es un ser que tiene patrones porque necesita nutrirse y entonces existe, y a partir de ahí se genera todo, la vida. Entonces ese cúmulo que está haciendo vida necesariamente trasciende los elementos que la componen para ella autogenerarse ya. Y entonces pues tendríamos que saber con certeza para entender eso cómo se creó, cómo del seres inertes sale el ser vivo. Y esa es una respuesta que existen excelentes teorías, no las conozco mucho, existen muy buenas teorías muy interesantes, pero son teorías, no son certezas. O sea, no tenemos 100% de certeza de cómo llegamos a ser de la nada a la vida, a lo que es, ya, científicamente hablando. Entonces, esa duda siempre se ha tenido, esa duda se la han hecho el humano a través de la historia desde hace miles de años. Por lo menos sé que desde las civilizaciones como Mesopotamia y así esas vainas bien por allá, ya se hacían cuestiones similares, preguntas similares del mundo. Y pues ellos se dieron cuenta de otras realidades que no solamente eran realidades científicas, sino patrones que se repiten y de hecho fueron los que crearon nuestra forma de pensar, nuestras mitologías de vida, el patriarcado, el matriarcado, la democracia. Entonces, todos esos patrones no científicos por los cuales nos regimos nuestra vida son perennes, necesitan ser discutidos en las humanidades, lo han sido discutidos por mucho tiempo y eso es lo que de las humanidades se está ocupando. Ahora, las ciencias de las humanidades son full complejas, las ciencias de las humanidades son muy abstractas, extremadamente abstractas. Pudiera decirse que de las humanidades hay más literatura de filosofía y teología, hermenéutica, misticismo,
Hay tanta información que es mucho más superior que las personas que solamente se preguntan el inicio de la vida de forma científica, ¿ya? Entonces, y esa gente tiene patrones muy complejos, teorías muy complejas, teorías muy abstractas, pero que le dan mucho sentido no solamente a la ciencia, a la materia inerte y al movimiento de la materia como inerte, ¿ya? Sino que esta gente tiene información ya es interna del sistema. Las humanidades tienen una información del sistema interno informático de la humanidad como especie. Como mínimo, como mínimo, como mínimo, como mínimo es eso. Es una inteligencia colectiva que llevamos de forma oral y nos hemos hecho nosotros mismos a través de esa información. ¿Ya? Y eso es posible por una razón. ¿Cuál es? Sabrá Juaco. Ahí sí toca entonces entender las humanidades, entender cuál es el concepto de Dios, entender qué es la metafísica y leer el misticismo desde un punto de vista más amplio. Hasta allá no he llegado yo, pero esas son las humanidades las que se ocupan de esas necesidades perennes del alma. Del alma, según lo diría Aristóteles, de ese principio, de esa estructura organizada que es perenne a todo, pero que nunca la vamos a poder agotar porque nunca podemos llegar a tener 100% de certeza de dónde va a estar ubicado algo en un momento. Solamente tenemos las probabilidades, y es por eso que la ciencia y las humanidades no deberían estar tan separadas como lo han estado durante mucho tiempo. Yo recuerdo que en la universidad, no sé si todavía es así en las universidades, hace tiempo no voy a las universidades, pero lo que hacían los ingenieros y lo que hacían los psicólogos y lo que hacían los filósofos y lo que hacían los matemáticos, o sea, todo eso no tenía nada que ver. De hecho, entre ellos ahí no sé, como que había, sobre todo entre las humanidades y las ciencias duras, había un divorcio muy así como que, hey, tú estudias las ciencias duras, no, y tú estudias las humanidades. Entonces, no, tú no sabes ni poner un ladrillo, no jodas, tú no sabes ni escribir un ensayo. ¿Sí me entiendes? O sea, siempre había como esa rivalidad que tenían, y al parecer no coordinaban el hecho de las diferentes realidades. O sea, no tenían una forma de unir el dato empírico con el dato a priori, ¿ya? Y eso tiene que volver a recuperarse. Entonces, la realización de la relevancia es ese momento en el que el ser está haciendo, el ser está haciendo y se genera, digamos, como el primer input al ser vivo ya. El primer input como de, hey, estás aquí, existes. Y ahora, así sean los outputs más simples, los outputs de una ameba, pero tienes que hacer algo que se explica a sí mismo y que se hace a sí mismo, ¿ya? Y nunca vas a saber por qué, nunca vas a saber, no tienes forma de saber con certeza por qué de la muerte salió la vida, o sea, de lo inerte salió lo vivo. Y cómo todo es posible solo por la vida, ¿ya? ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, los antiguos se dieron cuenta de eso y generaron, digamos, un concepto como, por ejemplo, el de derechos humanos, ya, porque entonces se daban cuenta que la vida es un derecho a priori, ya es algo que se nos fue dado. La vida se nos fue dada, nosotros no hicimos la vida, nosotros no hicimos el español, nosotros no hicimos nuestros países,
que estés haciendo una revolución ahora y vayas a hacer un país, pero sería muy poco probable. Tú no hiciste tu país, tú no hiciste tu infraestructura vial, tú no hiciste nada de eso, entonces eso es muy importante para saber que eso también es, y nos estamos divorciando mucho de ese pensamiento y nos está generando una confusión, esa misma confusión que existe entre las humanidades y las ciencias duras es la misma confusión que existe entre el cuerpo y el alma, es la misma confusión que existe entre lo objetivo y lo subjetivo, y eso tenemos que aclararlo. Eso tiene que aclararse para que aprendamos a tener un significado más profundo de nuestra vida, aprendamos a tener un significado, aprendamos a vivir con sabiduría, con la mesura suficiente para hacer lo que tenemos que hacer. Y cuando dudes qué es lo que tenemos que hacer, pues siempre hay una respuesta que siempre me ha gustado cuando la he escuchado, y es que la vida, que en la realidad existe lo bueno, lo bello y lo justo. Y lo justo es una posibilidad, porque existe lo bello y lo bueno. Y lo bello refleja todo lo que es bueno, entonces tenemos el bien como una verdadera posibilidad de ser, y buscamos el bien, lo que nos permite ser. Entonces, si nosotros aprendemos a buscar nuestro bien a largo plazo, vamos a poder aprender a estar mejor con nosotros mismos y a tener más significados de nuestra vida. Pero eso solamente lo hacemos a través de vivir nuestra vida, vivirla, sentirla, sentir nuestras emociones en sus momentos debidos y saber cómo se debe reaccionar y cómo no se debe reaccionar, saber qué tanta compasión o saber qué tanta justicia debo aplicar en qué momento. Eso es la sabiduría, eso es lo que deberíamos buscar como sabiduría, y ahí hallaremos el sentido de nuestras vidas. Y vienen muchos retos, se hablan de muchas cosas, se habla de económicamente, de que estamos pronto a una catástrofe por las posibles guerras que van a haber, por cómo va la cuestión. Políticamente estamos muy divididos ideológicamente, estamos terriblemente divididos ideológicamente. Yo estoy inserto en esa misma división. Yo tengo una posición que me parece que es la correcta y no es egoísta, por lo menos tengo que aceptarlo. Tampoco es deshonesta, también tengo que aceptarlo. Pero obviamente puede ser sesgada, claro que sí, ¿cómo no? Por supuesto que sí puede ser sesgada, necesariamente nació sesgada, que ha cambiado para evitar el sesgo, pero hasta ahí, por ahí va, ¿sí me entiendes? Entonces, pero eso es independiente a lo que es el bien en sí mismo, o sea, a la posibilidad del bien que tú buscas, que yo busco, que todos buscamos. Entonces eso nos conecta, la sabiduría nos conecta, y tal vez la respuesta dentro de lo que se tiene que hacer es que lo que vayas a hacer, hazlo con amor. Y si lo vas a hacer con amor, vas a tener la sensibilidad para buscar lo bueno, lo justo, y lo bueno, lo bello y lo justo. Bueno, eso era lo que tenía en mi mente para decir.